Muy buenas tardes, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Nos encontramos con don Luis Diego Alfaro, que es el director médico del Hospital San Francisco de Asís, para que nos hable un poco sobre algunas implementaciones que ya se han ejecutado en el hospital para el servicio de emergencias y también sobre la otra situación que es el que más ha recibido críticas del hospital por el faltante de camas. Doctor, primero hablemos de las implementaciones y las cosas, ¿verdad?, que ya son un poco más positivas en la atención en emergencias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, bueno, básicamente a raíz de todas las situaciones que se dieron y del apoyo que se logró a través del esfuerzo comunal en las reuniones con la municipalidad y las autoridades, a partir del mes de septiembre se reforzó no solo el hospital, sino que el área de salud también. Entonces el área de salud abrió una consulta de choque donde se van a remitir pacientes o casos de muy baja complejidad que normalmente eran asumidos por el hospital, pues están derivando hacia el área de salud y algún otro paciente que se considere que puede ser candidato a ese tipo de atención. Y además se reforzó el hospital no solo en la parte de emergencia, sino en la parte de hospitalización, de manera que el recurso de emergencia, el recurso médico de emergencia, no deba destinarse para ninguna otra área y enfocar los recursos específicamente a la atención de pacientes. A partir del mes de septiembre hemos notado una disminución de más o menos 2.000 pacientes por mes. En lo que es el mes de septiembre, más o menos hubo una reducción con respecto a meses anteriores, una reducción de más o menos 2.000 pacientes. Y los tiempos de espera, principalmente en puerta, en la atención de puerta, disminuyeron, pasaron de un promedio de 3 horas a un promedio de 1 hora 15, 1 hora 20. Entonces es considerable porque se reduce en menos de la mitad del tiempo. Estamos hablando para pacientes verdes, que son los de baja complejidad, que son los que prácticamente acumulan la mayoría de pacientes y los que manifestaban un poco más las inconformidades por los tiempos prolongados de espera en atención. Ahora bien, la situación es que ese reforzamiento viene a solventar, digamos, que la atención de puerta, pero el tema de observación y de camas es un tema completamente independiente de esto, puesto que no depende del número de médicos, sino que va a depender del número de camas. Hay que entender una situación. Cuando tanto el Hospital México como el Hospital de Heredia, el Hospital de La Juela, tienen una plétora, porque quedemos claros que esto no es una situación del Hospital de Grecia, es una situación de hospitales a nivel nacional. Pero cuando La Juela, Heredia y México tienen una situación de plétora, simplemente cierran puertas y dicen, a partir de este momento no recibimos pacientes por 6 horas, por 8 horas, por un día. El gran problema de ser un hospital periférico es el ser el último en la cola. Nosotros no podemos cerrar puertas y no le podemos decir a las áreas de salud, a partir de las 4 de la tarde no recibo pacientes. Entonces este es un hospital que está prácticamente a libre demanda. Ahora, se ve influenciado, se ve afectado por el funcionamiento de esos otros hospitales. La semana pasada que tuvimos una crisis grande en emergencias con pacientes sentados en sillas durante 5 días, en cama, teníamos 2 pacientes que eran de problemas cardíacos que requerían traslado al médico, 2 pacientes de vascular que requerían traslado a La Juela, pero ninguno de los 2 centros nos resuelve. Entonces, si lo vemos así, ya teníamos 4 camas ocupadas con pacientes que no tenemos que hospitalizarlos nosotros, sino que son resorte de otro hospital y que lamentablemente ellos también están saturados y por lo tanto no nos reciben esos pacientes. Entonces, si vemos que emergencias tiene 11 camas para adultos, de esas 11, 4 ya estaban ocupadas. Quiere decir que teníamos más o menos un 30 y un 35% de ocupación de la cual no podíamos disponer, y fueron pacientes que duraron 5 o 6 días. Entonces, no dependemos solo de la gestión propia del hospital, sino que también dependemos del apoyo de otros hospitales. Ahora, ¿qué es lo que vemos en emergencias? Muchas veces vemos el reflejo de lo que es hospitalización. Hospitalización, el perfil de la población y la epidemiología ha ido cambiando. Tenemos una población que ya en su mayoría es una población bastante vieja, sí, adulta. Entonces adulta mayor. Entonces esta población, además de que demanda más servicios, es el grueso de los que necesitan hospitalización.
Entonces tenemos un servicio de medicina totalmente saturado porque la gran mayoría es con problemas respiratorios o problemas propios del adulto mayor, cardiopatías, etcétera, etcétera. Entonces son pacientes que generalmente acumulan muchos días de estancia y muchos ya estando hospitalizados, volvemos al mismo punto, requieren de que los vea neumología, los vea neurología, los vea urología, los vea vascular periférico o cirugía de tórax. Y son pacientes que se nos quedan a veces hasta 15, 22 días hospitalizados esperando el traslado. ¿Eso qué es lo que sucede? Nos prolonga las hospitalizaciones, nos disminuye el número de camas en hospitalización y eso hace que el paciente que está en emergencias, que requiere hospitalización, no pueda ingresar. Entonces eso de una vez desplaza también al que está en una silla sentado, que requiere una camilla y no dispone de esa camilla precisamente por esta situación. Camas, bueno, es una situación también un poco compleja. Uno podría jugar con el recurso cama y se ha hecho, se le prestan camas de cirugía, medicina, de maternidad, ginecología, etcétera, etcétera, se puede jugar. Lo que pasa es que hay servicios muy específicos que no pueden prestar camas o no se puede meter cualquier persona. Por ejemplo, pediatría, aunque tenga 10 camas y tiene una ocupación baja, que en esto no es el caso en este momento, porque más bien pediatría, al igual que el hospital de niños, tiene una situación compleja con las infecciones respiratorias. Pero aunque tuviera una disminución en la utilización de camas, no se pueden asignar a ningún tipo de persona adulta. Maternidad, por la condición de los pacientes, no es conveniente ahí tener, obviamente, ni hombres ni pacientes con posibles enfermedades infectocontagiosas, puesto que las embarazadas son personas que se consideran sanas. Entonces, de ahí empezamos a jugar con un número menor de camas, solo los pabellones de hombres y mujeres. Hemos tratado de, incluso en mujeres, cuando está un poco descongestionado, meter unos hombres, pero ya el recurso es totalmente insuficiente. Doctor, ¿y no hay espacio, digamos, para o hacer alguna gestión con la caja para reforzar con camas, o ya no hay espacio para más camas en el hospital? Ok, Rodolfo, la situación es que no es solo camas. Porque en este momento, el servicio que más demanda tiene, las camas quirúrgicas, por ejemplo, no hay ningún inconveniente. Tanto ortopedia como cirugía, no hay problema. Le dan una rotación bastante alta. Pues sí tenemos pacientes a veces que se nos quedan 1 o 2 días en emergencias, pero son pacientes que inmediatamente que se liberan la cama, se pasan, se operan y se van para su casa. Algunos, por su complejidad, pues duran un poquito más. Pero en el caso de medicina, como le decía, son pacientes, es una población adulta mayor ya considerable y es una población que además, o sea, de tener una patología por la que ingresa, tiene toda una patología de base, son hipertensos, diabéticos, neumópatas, entonces son pacientes que normalmente se complican. Son susceptibles a infecciones intrahospitalarias, que lamentablemente es una condición pues propia de los centros hospitalarios, con muchas veces bacterias multiresistentes, entonces eso hace que las hospitalizaciones se nos prolonguen aún más. ¿Cuál es la situación? El hospital perdió 2 internistas en los últimos 6 meses, 6, 7 meses. ¿Y por qué se perdieron? El doctor Hidalgo, que se pensionó, era internista y él tenía a cargo toda la consulta externa de medicina interna. Y el doctor Lachiner Saborío, que le fue aprobada la realización de una subespecialidad. Ya él era internista, pero le dieron la posibilidad de hacer una subespecialidad en la misma institución. Y pues ninguno de los dos ha sido sustituido. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que seguimos teniendo las mismas 34 camas, solo para 2, en este momento solo 2 especialistas. Uno pasa medio tiempo en la consulta y medio tiempo en hospitalización, y el otro en hospitalización, apoyados por un geriatra. Entonces, aumentar las camas no es una opción porque no tenemos quien las vea. Se supone que hay un estándar de más o menos 8 camas por especialista, más o menos es lo que ellos están manejando, más de 10 camas por especialista, o sea, ya están recargados. Entonces sí, hemos visto la posibilidad de que aumentar el número de camas, principalmente de medicina, a costa de otras especialidades. Podríamos valorar cuáles. Exactamente, pero ahí se viene el problema del desequilibrio, principalmente en el número de especialistas. En estos momentos el principal problema es que hay un desequilibrio entre especialistas y camas, por decirlo de alguna manera. Lamentablemente sí. ¿Y con las autoridades de la caja se ha hecho alguna gestión? ¿Qué se puede hacer? Efectivamente, desde el momento en que se iba a ir el segundo especialista,
lo del doctor Hidalgo se anunció desde el año pasado en la solicitud de especialistas que se hizo en el 2022 para el 2023, ya se había incluido esa necesidad. Se suponía que venía un internista y finalmente fue suspendido la llegada de ese especialista. Antes de que se fuera el doctor Saborío, ahora en agosto, igual se había hecho de conocimiento de la gerencia que ya era el segundo especialista que perdíamos y que no teníamos cómo sustituirlo, y nuevamente se incluyeron en la solicitud de especialistas 2024, se incluyeron las dos necesidades de especialistas en medicina interna, pero de momento a la fecha no se tiene ninguna resolución. Igual la distribución de especialistas está para los próximos meses. Para los próximos meses. Entonces en emergencia sí se reforzó con 2 doctores. En emergencias se reforzó, el reforzamiento propiamente de emergencias va en 2 vías. Uno, el reforzamiento del área de salud, se le prestó una plaza de médico y una plaza de médico se asignó al servicio de emergencias. Eso durante las jornadas, creo que el del área de salud está de 7 a 4 y el de y el de emergencias creo que está en el horario de 10 a 7, que es donde más cantidad de gente ingresa al servicio. Y además de eso se reforzó con guardias entre semana el área de hospitalización, porque normalmente nosotros mantenemos un médico en hospitalización 24 horas, o sea, segundo y tercer turno, pero muchas veces ese médico se va con pacientes que van a cateterismo, se va a pacientes de TAC, se va con pacientes de cualquier otro tipo, se mete a sala de operaciones, entonces hospitalización queda a cargo de los médicos de emergencias y eso pues desplazaba el recurso. La idea es que el servicio de emergencias sea totalmente independiente en ese sentido, entonces a partir de las 4 de la tarde están quedando ya 2 médicos en salón, de manera que si uno se va para un traslado o cubre sala de operaciones o tiene que irse para un TAC, queda siempre el servicio de hospitalización cubierto para atender cualquier eventualidad. Y los fines de semana, sí, los fines de semana se reforzó con un médico de 24 horas adicional y un médico de 15 horas adicional, el servicio de emergencias, más un médico de 24 horas en salón, de manera que igual descongestione o libere el recurso de emergencias para que se dedique exclusivamente a emergencias, y el médico de salón se encarga de cubrir absolutamente todas las necesidades. Ahora, con la consulta esta de choque que se abrió en el área de salud, ¿cuánto se descongestionó el hospital? ¿Cuánto ayudó? Porque yo tengo entendido que es la gente que viene con problemas de glándulas, con gripes. Como le digo, o sea, solo hemos visto el comportamiento de un mes. Que sí, pero por día más o menos, ¿cuántas personas, digamos, son de ustedes que ir al otro lado? Hablemos de que se descongestiona, o sea, hemos visto más o menos 2.000 personas menos en un mes. En un mes. Si vemos que, digamos, un mes tiene 21 días, digamos que 21 días hábiles, entonces póngale esos 2.000 pacientes entre 21, le da más o menos un promedio de 100 personas por día, menos en el servicio de emergencias que se están viendo en el área de salud. Sí, y para aclarar, la gente que está yendo al centro de salud, al otro, al EVAIS, es gente que es como una gripe o, ¿verdad? Que no es una... Aquí normalmente se ha utilizado, bueno, hemos hablado mucho de la clasificación de verdes, amarillos. Normalmente se había utilizado únicamente la clasificación verde porque era digamos que la menor que podíamos aceptar. La menos grave. La menos que podíamos aceptar en el servicio de emergencias. Cuando en realidad hay una menor, pero el problema es si alguien se clasifica como blanco, automáticamente esa persona tiene que referirse a otro centro. Entonces, a partir de septiembre se está utilizando el código blanco precisamente para los pacientes que por su condición no ameritan una atención en el hospital y pueden derivarse al área de salud. Entonces acá nos estamos quedando con los reales verdes, con los amarillos, rojos y azules. Ahora, al día de hoy, ¿cómo está la situación de observación? Digamos, con los adultos mayores, ¿hay gente todavía en sillas? O... La crisis la tuvimos la semana pasada, principalmente a inicios de la semana pasada, y en el transcurso de la semana pasada logramos compensar. Ya fin de semana, por lo menos habían quedado, creo que solo 1 o 2 personas en silla que tenían 1 o 2 días de espera. Hablando con el doctor Rojas, pues me dijo que en este momento solo quedan como 2 o 3 pacientes que están ahí esperando muchos decidir qué se hace, si se egresan o se les da una cama. Pero por ejemplo ayer fue un día que se pudo ingresar de emergencias a salón 5 pacientes. Entonces, a ver, esto es una cuestión muy cíclica también. Cada cierto periodo, 3, 4 meses, siempre tenemos una crisis donde se nos estancan los pacientes en hospitalización por diversas razones y eso impacta emergencias. 1 o 2 semanas después de la crisis se logra un poco compensar, se egresan los pacientes que tienen que ingresar y entonces se empieza a girar otra vez el servicio.
Creo que en este momento estamos en un punto de equilibrio donde lo que está ingresando, o sea, lo que está ingresando el servicio se mantiene, se estabiliza y se está tratando de pasar lo más rápido posible a hospitalización, obviamente dependiendo de las camas. Los fines de semana pues es una situación crítica porque el fin de semana no se evoluciona ni se egresa a nadie de salón. Muchos de los especialistas pues que vienen a cubrir las disponibilidades no son del hospital o no tienen el expertise o conocen el caso tal y como el que los ve día a día. Entonces pues no les gusta dar salidas o no es conveniente que les den salida. Entonces eso hace que durante 2-3 días se estanquen las salidas y muchas veces el lunes es cuando recibimos el servicio de emergencias un poco saturado. congestionado.